Hermanos, muy buenos días. Antes de escuchar la palabra, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él pueda hablarnos a través de su palabra esta mañana. Padre, hemos leído las Escrituras de un hombre, Señor, que sentado en una carroza escuchó tu palabra y su vida fue cambiada para siempre. Padre, pedimos que en tu misericordia nos hables esta mañana sentados aquí en el culto. Padre, que esa palabra tenga también un impacto grande en nuestros corazones. Padre, yo sé que mis palabras no tienen nada de poder. Es solo tu palabra, cuando tú hablas, que eso impacta nuestras vidas. Padre, pedimos que tú te dignes a hablarnos y danos corazones sensibles a tu voz esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, por el año 1951-52, mis padres viajaron de Gran Bretaña a Uruguay para empezar una obra pionera en el interior del país. El departamento de Cerro Largo, que bordeaba con Brasil, no tenía ninguna iglesia evangélica. Y mis padres sintieron el desafío de ir allá para predicar el evangelio y plantar iglesias. En ese tiempo no se viajaba por avión, se viajaba por barco. Así que no podías estar viajando constantemente de Gran Bretaña a Uruguay. El tiempo de trabajo era 6 años. Así que viajaron a Uruguay, pasaron 6 años y luego volvieron a Inglaterra. ¿Cuántas iglesias, imaginan, fundaron en 6 años? Ninguna iglesia. ¿Cuántas personas vieron convertidas en 6 años? Ni uno. ¿Te imaginas trabajar por 6 años y no ver ningún fruto? El corazón de los uruguayos era bien duro al evangelio. El uruguayo es una persona muy amable, pero espiritualmente muy dura. Mis padres experimentaron lo que todo misionero, o mejor dicho, la gran mayoría de misioneros encuentran cuando van a un terreno totalmente no evangelizado. Una parte del mundo donde el Señor Jesús nunca ha sido predicado. Es muy difícil empezar la obra. Lo menciono porque los primeros capítulos de los Hechos vemos una realidad muy diferente. Cuando los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, ellos experimentaron por la gracia de Dios un tremendo despertar espiritual. Dios hizo cosas tremendas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, leemos que habían personas en Jerusalén de diversas partes del mundo. Lo pueden mirar en versículos 9 al 11 del capítulo 2. Hay una larga lista de países y regiones representadas por los peregrinos en Jerusalén. Entre los 3,000 que se convirtieron, había gente de todas esas partes del mundo. Y unas semanas después, volvieron a sus ciudades, a sus países, y empezaron a predicar el evangelio. Así que el Espíritu Santo obró en forma sorprendente al inicio de la obra de la iglesia cristiana. Los apóstoles quedaron en Jerusalén, capítulos 3, 4 y 5 de los Hechos, y vieron una tremenda obra en Jerusalén. Miles de personas convertidas en apenas unos meses. El impacto fue tan grande que la gente de ciudades aledañas fueron a Jerusalén para escuchar la predicación y para ser sanados de enfermedades. Llegamos al capítulo 8 de los Hechos. Ahora el evangelio llega a la región de Samaria. Los samaritanos eran grandes enemigos del pueblo de Israel. A pesar de eso,
Felipe fue a Samaria y una vez más lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén, lo que Dios estaba haciendo en Judea, Dios también hizo en Samaria. Y en unas cuantas semanas Felipe vio mucha gente convertida en Samaria, el evangelio echando raíces ahí. En eso, como vimos la semana pasada, 2 apóstoles viajaron de Jerusalén a Samaria para ver la obra, y ahí orando por esas personas, el Espíritu Santo vino sobre ellas y la obra creció más todavía. Y terminamos el versículo 25 de Hechos capítulo 8 con una tremenda obra en Samaria. Pregunto, hermanos, ¿se imaginan la tarea pastoral para Felipe ahora? Porque yo me pongo en los zapatos de Felipe. Me pregunto, he predicado el evangelio, he visto mucha gente convertida. Han venido evangelistas especiales, los apóstoles, han hecho más obra todavía y se han ido. Ahora yo, como el pastor, entre comillas, de Samaria, tengo una tremenda labor por delante para conservar esos nuevos creyentes, discipularlos, verlos crecer en la vida cristiana. Tengo bastante trabajo por delante. Yo me imagino que cuando Felipe despide a los apóstoles, Felipe piensa, ahora vamos a trabajar duro y parejo en Samaria. Y de repente Dios hace algo extraño. Esta mañana vamos a aprender 3 lecciones del pasaje que hemos leído. Hechos 8, versículo 26 al versículo 40. La primera lección es la siguiente, muy sencilla. La importancia de la obediencia. Cuán importante es obedecer al Señor. Yo no sé cómo ha sido tu experiencia como creyente, pero todo creyente de vez en cuando escucha la voz de Dios hablándote, indicándote algo que Dios quiere que tú hagas, ¿no es cierto? A veces, por lo general, lo que Dios te pide hacer es algo bastante entendible, bastante razonable. Pero pregunta, hermanos, ¿has tenido alguna oportunidad cuando Dios te ha pedido algo que parece una tontería? Francamente, parece algo totalmente descabellado lo que Dios me está pidiendo hacer. Y yo sugiero que aquí eso fue lo que Felipe bien pudo haber sentido. Porque justo cuando él está por empezar todo un trabajo de conservar el fruto de la predicación del evangelio en Samaria, Dios envía un ángel a Felipe, versículo 26. Miren lo que el ángel le dice. Miren lo que Dios le dice a Felipe a través del ángel. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Captan lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo a este gran evangelista, deja la obra en Samaria, deja a todos estos creyentes y anda a un desierto. ¿Qué dice Felipe? Humanamente hablando, esto no tiene ningún sentido. No tiene sentido dejar una obra fructífera con cientos de personas a quien puedes ministrar a ir a un desierto. Porque, hermanos, nosotros, claro, ya conocemos esta historia, ¿no es cierto? Sabemos que Felipe se va a encontrar con el etíope, pero Felipe no sabe. A lo menos Lucas no nos dice
que Dios le informó a Felipe que en el desierto se iba a encontrar con este hombre de gran importancia. Dios simplemente le dice, deja Samaria, anda al sur, al desierto. Y yo pienso que para Felipe eso parecía una orden sin mucho sentido. Pero hermanos, aquí Felipe nos da un tremendo ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo de obediencia al Señor. Porque noten el versículo 27. Enseguida que Dios le habla a Felipe, ¿qué hace Felipe? ¿Se pone a pensar? ¿Pasa una semana orando para ver si es cierto o no? ¿Qué dice? Entonces él se levantó y fue. Da la impresión que la obediencia fue instantánea. Ahora, menos mal que obedeció al instante, porque en el camino Felipe se iba a encontrar con este hombre, el etíope, que venía viajando de Jerusalén, volviendo a su tierra. Yo planteo que si Felipe hubiera demorado un día, no se hubiera encontrado con el eunuco. Felipe estaba caminando, el eunuco estaba en una carroza, así que se supone que la carroza avanzaba más rápido que Felipe. Así que el encuentro tenía que darse sí o sí en un momento, en un lugar muy particular. Y si Felipe hubiera demorado un ratito, nunca hubiera llegado a tiempo. Y hermanos, eso nos enseña la importancia de obedecer al Señor cuando Él nos indica algo. Cuando sabemos a ciencia cierta que Dios me está hablando, hay que obedecer. Ahora, cuidado, porque a veces como latinos somos dados a muchos impulsos, ¿no es cierto? Tenemos un impulso, una idea y pienso, Dios me ha hablado y nos mandamos a hacer algo que después nos damos cuenta no era de Dios, fue simplemente mi impulso. Hay que tener cuidado con eso. Pero para Felipe era claro que Dios le había hablado porque el ángel vino a hablarle. Así que si Dios nos habla en una forma tan clara que sabemos que es Dios hablando, el ejemplo de Felipe es la obediencia inmediata. ¿Con quién se encontró? Miremos el versículo 27. Noten estos detalles de la persona con quien Felipe se encontró. En primer lugar, era un etíope. ¿Qué significa eso? Bueno, que era del país llamado Etiopía, o que ahora llamamos Etiopía. Etiopía queda por el centro del África al este, la parte derecha del África. ¿Qué más sabemos de este hombre? Era un eunuco. Eso significa él trabajaba oficialmente en la corte de la reina. Por eso era eunuco. Era funcionario de esta mujer llamado Candace, reina de los etíopes. Y para colmo, este hombre era nada menos que el tesorero. Él tenía bajo su mando todo el tesoro de la reina Candace. ¿Se imaginan? Un hombre de gran importancia. Ahora, ¿qué está haciendo este hombre? Miren lo que dice Lucas acerca de lo que el hombre estaba haciendo. Al fin del versículo 27, leemos que él había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Interesante eso, ¿no? Un etíope hizo un larguísimo viaje a Jerusalén para adorar a Dios. ¿Cómo explicamos eso? El hecho que Lucas dijera que era etíope da la impresión que no era de raza judía, no era judío, era etíope. ¿Por qué viaja a Jerusalén entonces? Hay que hacer memoria aquí. De tiempos muy antiguos,
por la desobediencia del pueblo de Israel, Dios envió a los judíos al exilio. El profeta Jeremías fue llevado de Palestina a Egipto. En Egipto los judíos se establecieron unos 600 años antes de Cristo y fueron migrando poco a poco hacia el sur, hasta que judíos llegaron al territorio que hoy en día es Etiopía. Y los judíos siempre hablaban de su Dios Jehová. Y este hombre etíope parece que había escuchado a algún judío hablar de Jehová, el Dios de Israel, quizás historias del Éxodo, etc. Y el Espíritu Santo ya empezó a obrar en este hombre. Le dio el deseo de ir a Jerusalén para adorar a Dios, un prosélito, yendo para adorar a Jehová. Lo que me interesa aún más, el hecho que él había ido a Jerusalén para adorar, es lo que él está haciendo cuando vuelve de Jerusalén. Ha adorado a Dios. Ha estado en Jerusalén varios días, me imagino, porque no vas a hacer un viaje tan largo y de vuelta solo para un culto de 1 hora. Así que hay que suponer que él había pasado una semana quizás en Jerusalén, yendo al templo, adorando a Jehová, aprendiendo de Jehová. Y después de todo eso, emprende el largo viaje otra vez a Etiopía. ¿Y qué dice el versículo 28? Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Eso me fascina, les confieso, me fascina eso. Me fascina, ¿saben por qué? Porque yo no hago eso, les confieso, yo no hago eso. ¿Cuántos de nosotros, seamos honestos, cuántos de nosotros, después de haber estado aquí en la iglesia, adorando al Señor, sirviendo al Señor, volvemos a la casa y tomamos la Biblia al llegar a la casa y nos ponemos a leer la Biblia llegando a la casa? No creo. Yo no lo hago, confieso. Pero este hombre, qué diferente este hombre, ¿no es cierto? Ya cumplió con Dios. Ya fue al culto. Ya pasó el ritual espiritual. Pero este hombre, volviendo a casa, está leyendo las Escrituras. ¿Qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, lo que aprendemos es, este etíope estaba buscando a Dios. Estaba recién buscando a Dios. Es decir, no era convertido todavía. No había experimentado el nuevo nacimiento. Entre comillas, no era cristiano. Estaba buscando a Dios. Pero este hombre no buscaba a Dios como muchos de nosotros lo hacemos. Este hombre buscaba a Dios con tremenda hambre espiritual. Tremenda hambre y sed. Es la única forma de explicar por qué, habiendo pasado tiempo en Jerusalén adorando a Dios, al volver a casa sigue leyendo las Escrituras. Obviamente, lo que pasó en Jerusalén no lo satisfizo. Quería más. ¿Y nosotros, hermanos? Cuando terminamos el culto aquí, quedamos totalmente satisfechos. Ya no necesito más, ya no quiero más. Es un problema, ¿no? Que podemos cumplir un culto religioso, evangélico, y quedamos contentos con eso. Este hombre evidentemente no estaba contento. Él quería más todavía. Y está leyendo la Biblia. Quería conocer a Dios. Y hermanos, esta mañana creo que hay que detenernos ahí y preguntarnos: ¿tenemos esta clase de anhelo espiritual?
Si somos creyentes, tenemos este grado de anhelo espiritual, que no contento con ir a la iglesia el domingo en la mañana, quiero pasar el domingo en la tarde leyendo y estudiando la Biblia, y quiero pasar el domingo en la noche en otro culto. No por ser religioso, no porque pienso que eso me va a ganar más puntos espirituales. No, es simplemente una expresión de hambre espiritual. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Hambrientos o satisfechos? Este hombre, tremenda hambre espiritual. Y en ese momento Dios le dice a Felipe, acércate al carro, ¿no es cierto? Miren versículo 29. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora, permítame un momento de imaginación. Yo sé que es un poco peligroso la imaginación. Ustedes pueden juzgar si es cierto o no. Yo sugiero a lo menos que lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe era algo un tanto peligroso. Acércate a ese carro. ¿Por qué? Hermanos, los tiempos no han cambiado tanto como pensamos. Hoy en día hay muchos asaltos, ¿no es cierto? Si tú andas por Covicorti, en cualquier momento del día andas con cuidado, ¿no es cierto? No vas a estar conversando por celular, caminando por la calle en Covicorti, porque tú sabes lo que va a pasar. Y si tú acabas de sacar del banco unos 20,000 soles, ¿vas a caminar por Covicorti así nomás, tú solo? Este hombre, no leemos que tenía mucho dinero en sí mismo, pero era un hombre, un alto funcionario de la corte real de Etiopía. Para cualquier asaltante en el desierto era presa fácil. ¿Estaría viajando solo este hombre? Quizá con el chofer nomás. ¿O tendría unos 10 o 20 soldados acompañándole, una escolta? Porque era un hombre de gran importancia. Y esa escolta estaría alerta a cualquier cosa medio sospechosa. Cualquier persona extraña que quisiera acercarse a la carroza. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate a la carroza. Yo me imagino que era un poco peligroso hacerlo. No sabemos cómo lo hizo, pero el resultado fue que al acercarse, escuchó que este hombre estaba leyendo Isaías 53 y empieza una conversación muy interesante. Pero hermanos queridos, notamos aquí esta tremenda sensibilidad espiritual de Felipe. Claro, si un ángel se te aparece, bueno, no hay mucho que puedes hacer, ¿no es cierto? El ángel aparece por orden de Dios. Pero cuando el Espíritu te habla, eso es diferente, ¿no es cierto? Para escuchar al Espíritu Santo hablarte, tenemos que estar en una excelente sintonía con el Espíritu Santo. Y en ese momento el Espíritu le indicó a Felipe qué hacer y Felipe obediente a la palabra de Dios. Y esta mañana, hermanos, ¿cuántas lecciones aquí, no es cierto? Lecciones de hambre espiritual, lecciones de obediencia espiritual. ¿Cómo estamos obedeciendo al Señor? ¿Qué cosas, hermanos? Pregúntate, ¿qué cosas querrá Dios que tú hagas esta semana? Que yo haga esta semana. ¿Estaremos alerta al Espíritu Santo indicándonos hacer algo? ¿Seremos obedientes al Espíritu Santo cuando Él nos habla? Aquí la conversión de una persona estaba en juego. Y a través de él, la conversión de miles de personas en el país de Etiopía, cuando él llegó ya convertido. Tanto estaba en juego en ese momento y todo dependía de la obediencia
de Felipe. La segunda lección, hermanos, esta mañana es la imperiosa necesidad de entender la Biblia, la tremenda necesidad de entender la palabra de Dios. Este hombre quería conocer a Dios. Este hombre tenía sed espiritual. Este hombre estaba leyendo la Biblia. Uno pensaría, eso es más que suficiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué Dios envió a Felipe al desierto para hablar con este hombre? Si ya estaba leyendo la Biblia. Es porque aunque él estaba leyendo la Biblia, no entendía lo que él estaba leyendo. Escuchen bien, no entendía. Leía sin entender. Ahora, ¿qué es lo que no entendía? No era un problema de palabras. Él entendía cada palabra en Isaías 53. La pregunta tiene que ver con de quién está hablando. Miren versículo 34. Aquí está lo que no entendía este hombre, versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Isaías 53, ese capítulo que habla de la muerte de Cristo en la cruz. Este hombre está leyendo el capítulo, pero el hombre no está captando de quién está hablando. Interesante, ha ido a Jerusalén, ha adorado al Señor, ha vuelto de Jerusalén, está leyendo este capítulo. Podría ser que en Jerusalén había escuchado de la muerte de un tal Jesús crucificado. Y podría ser que el Espíritu Santo ya le estaba impulsando a pensar, ¿podría haber sido Jesús el Mesías que lo crucificaron? Pero no está entendiendo bien todavía. Y por eso pregunta a Felipe. Y hermanos, este etíope, me parece, representa y refleja a muchísimas personas en nuestro país. Muchísimas personas son igual que este etíope. En alguna manera están buscando a Dios. En alguna manera tiene hambre espiritual. A veces hasta se exponen a la palabra de Dios, pero no les ayuda nada, porque no hay quien les explique. Esta Semana Santa, ¿acaso no vamos a ver millones de peruanos ir a cultos? ¿Acaso no vamos a ver millones de peruanos viendo películas de Cristo? ¿Acaso no vamos a ver millones de peruanos en marchas, en desfiles, en actos religiosos, iglesias católicas, iglesias evangélicas? Pero pregunto, ¿todos ellos van a entender? ¿Van a captar? Porque hermanos, si captaran, la semana que viene, después de domingo de resurrección, el Perú sería otro país, ¿no es cierto? Sería otro país. Si toda la gente entendiera el mensaje. El problema es que la gran mayoría no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque no tienen cerca de ellos a alguien que les explique lo que todo esto significa. Van a iglesias, tienen sus misas, ven imágenes de un Cristo muerto y no entienden en sus corazones lo que tiene que ver con ellos. Están simplemente cumpliendo un rito católico sin entender. En el mejor de los casos, algunos irán con devoción, ¿no es cierto? Creo que hay que reconocer eso. Algunos católicos irán con mucha devoción. Algunos evangélicos irán con mucha devoción.
eso no significa que entienden. Este etíope tenía gran devoción, pero no entendía. Los que entienden son llamados a compartir con los que no entienden. ¿Y por qué no estamos orando esta semana? Seguramente muchos de ustedes tienen familiares católicos que esta semana van a ir a la misa, van a ir a la iglesia. Y tú que entiendes el Evangelio, ¿por qué no les ayudas a ellos a entender? No entrar en debate, simplemente explicar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ayudar a tu familiar a entender que no se trata de simplemente recordar algo de hace 2000 años, sino un mensaje revolucionario que cambia tu vida. Compártelo. Ayúdale a entender. Porque si no hay entendimiento, entonces no habrá conversión. Esta Semana Santa, Dios nos ayude a cumplir esta tarea que Felipe nos da el ejemplo. Y para terminar, hermanos, noten el tremendo impacto de una verdadera conversión. Ahora, la Biblia no dice en qué momento el etíope se convirtió, pero me parece que Lucas está indicando que la conversión se dio durante la conversación. ¿Ya? Felipe, porque leemos en el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, empezó donde le estaba leyendo Isaías 53, le anunció el Evangelio, le explicó el Evangelio. Y la impresión que Lucas deja es que mientras Felipe iba explicando el Evangelio, el Espíritu Santo hizo la obra de salvación en el corazón del etíope. Algo pasó en su corazón que lo cambió. De repente este hombre que no entendía cosas espirituales, de repente tiene tremenda lucidez espiritual. ¿Por qué lo digo? Por la pregunta que él hace en versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo, noten eso, el eunuco, no Felipe. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué interesante, ¿no? Aquí no es el pastor hablando con la persona, invitándole a considerar ser bautizado. Aquí es la persona preguntándole al pastor, ¿por qué no puedo ser bautizado? ¿Por qué me impides? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no puedo ser bautizado? Hermanos, esa pregunta indica tremenda lucidez espiritual. Este hombre entiende quién es Jesús. Ahora él entiende que Jesús murió por nuestros pecados. Él entiende que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Él entiende que el Evangelio nos llama a arrepentirnos y a bautizarnos para identificarnos con Cristo. Este hombre entiende todo y le pregunta a Felipe, ¿por qué no puedo ser bautizado ahora? Qué lindo, ¿no? Esa claridad, esa decisión personal. Y confieso, hermanos, que muchas veces entre nosotros la cosa no es precisamente así. Porque en nuestra iglesia, la Alianza, lo que hacemos, y lo hacemos mejor que otras iglesias, es que enseñamos cursos, vida abundante, verdades básicas. Y obviamente lo que estamos anhelando es que las personas, al ir escuchando el Evangelio semana tras semana, durante ese curso, tengan esta experiencia de Felipe. Y terminan el curso los hermanos diciendo al maestro de vida abundante, ¿y cuándo va a ser el bautismo?
Pero muchas veces no es así. Termina el curso, y el maestro dice, bueno, hemos acabado el curso y ahora lo que sigue es el bautismo. Y en muchos casos, el momento que mencionas el bautismo, la gente pone ciertos reparos. No, todavía quiero pensarlo, más adelante, no estoy listo. Ahora, hay que entender que hay personas a veces que están luchando con algún detalle y necesitan que Dios todavía haga algo más en sus corazones. Y se entiende que quizá quiere esperar un poquito. Pero cuando uno empieza a ver que eso es casi lo general, uno piensa, algo está faltando aquí. ¿Y qué está faltando? Tiene que ser que lo que está faltando es la conversión, porque la conversión produce esto. La verdadera conversión, cuando un hombre, una mujer tiene un encuentro personal con Cristo, lo más natural y lo más normal es que el Espíritu Santo les da un tremendo anhelo de hacer exactamente lo que Dios quiere que haga, y es arrepentirse y bautizarse y mostrar su compromiso con aquel que entregó su vida por él. Muchas veces no pasa eso y nos deja tristes, pensando que el Espíritu Santo todavía no ha hecho la obra. La tarea de la iglesia, escuchen bien hermanos, la tarea de la iglesia no es convencer a personas que se bauticen. Esa no es la tarea de la iglesia, convencerlos. La tarea de la iglesia es simplemente predicar el evangelio, enseñar el evangelio y esperar para ver la obra de Dios. Porque solo Dios puede hacer esa obra en nuestros corazones. Pero permítame lanzar este desafío a lo menos esta mañana. ¿Eres bautizado? ¿Te has bautizado? Permítame tomar la pregunta del etíope y hacértela a ti esta mañana. Si no eres bautizado como adulto, ¿por qué no? ¿Qué impide? ¿Qué impide que te bautices? Piénsalo, no tienes que darme a mí la respuesta, obviamente. Es algo muy personal, pero tienes que preguntarte, ¿por qué no quiero bautizarme? ¿Qué me está impidiendo? ¿Cuál es el problema? Para el eunuco, la única cosa que podría evitar el bautismo era que estaba en el desierto y no había agua. Y yo no sé si él andaba pensando, ¿y cómo me bautizo? Porque aquí estamos en el desierto y de repente ve agua. Y dice, versículo 36, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, gracias a Dios en Trujillo todavía no falta agua, ¿no es cierto? Fácilmente llenamos el bautisterio. Aquí puedes bautizarte cuando quieras. El problema no es la falta de agua. La pregunta es, ¿qué te está impidiendo ser bautizado? Pregúntate, reflexiona en tu condición espiritual. Porque el momento que este hombre experimentó la salvación, él quería al instante bautizarse. La segunda cosa que yo noto aquí es la transformación interior en este hombre. Con una palabra que creo que nos da la pauta. Miren el versículo 39. Bueno, versículo 38 para leer el relato. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Y cuando subieron del agua, algo raro pasó. Algo raro pasó. ¿Se dan cuenta de lo que pasó?
El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué significa eso? Arrebató a Felipe. Simplemente desapareció. Un momento estaba ahí conversando con el eunuco y el siguiente instante ya no había. El Espíritu Santo lo arrebató. Y el eunuco nunca más vio a Felipe. Ahora, pregúntate, en una condición humana normal, ¿cómo se habría sentido el eunuco en ese momento? ¿Qué es lo que podemos esperar él iba a sentir? Ha tenido esta conversación interesante con Felipe. Durante la conversación, él se ha convertido, se han bajado al agua, se ha bautizado y de repente Felipe desaparece. Yo diría que lo normal es que este hombre termine un poco triste. Tener que seguir mi largo viaje, no tengo con quién conversar. Qué lindo hubiera sido tener Felipe acompañándome hasta Etiopía quizá. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús se fue al cielo? Los apóstoles quedaron mirando al Señor. Y los ángeles vinieron diciendo, ¿qué están haciendo mirando al cielo? ¿Por qué están un poco tristes? Pero cuando este hombre pierde a Felipe, se va de la vista, ¿qué dice el texto bíblico? Siguió su camino gozoso. Esa palabra es interesante. Siguió su camino gozoso. Sugiero que antes que Felipe apareciera, este hombre no estaba gozoso. Había ido a Jerusalén, largo viaje, volvía de Jerusalén, está leyendo las Escrituras y él reconoce, no entiende bien las Escrituras. Y creo que la pregunta que él hace, cuando él dice, ¿cómo podré entender si alguien no me explica? Eso da a entender, el eunuco estaba un poco triste volviendo a Etiopía. Triste porque no siente que ha logrado lo que él quería. Pero ahora ha conocido al Señor. El eunuco no necesita más a Felipe, no lo necesita. Por eso Dios pudo quitarle a Felipe y el eunuco inmutable. Se fue su camino gozoso. Eso indica algo había pasado en su interior. Este hombre ya no está reaccionando o sintiendo en la carne, ahora está en el espíritu. Algo radical ha pasado en su interior. Y él continúa su viaje gozoso. El gozo es otra evidencia de la conversión, ¿no es cierto? Un gozo profundo. El gozo de saber que si tengo a Cristo, no necesito a nada más. Mi vida está completa con Cristo. Y como tengo Cristo, tengo gozo en mi alma. Aunque quisiera otras cosas, esas otras cosas que no tengo todavía no me quitan el gozo. ¿Por qué? Porque conozco al Señor. Esas cosas son simplemente añadiduras. No son necesarias para mi gozo espiritual. Otra forma de examinar nuestra verdadera conversión, este gozo que debemos tener el interior. Ahora, la historia queda ahí, no sabemos más acerca de este etíope, pero la historia del país de Etiopía indica que la iglesia cristiana se estableció en el primer siglo, lejos allá en África. Y la tradición de la iglesia es que este hombre, cuando llegó a Etiopía, empezó a compartir el evangelio. Y mucha gente en Etiopía se convirtieron gracias a este hombre. Y ahí hay otra señal de la conversión. Cuando una persona tiene este encuentro con Dios que cambia su vida, le encanta contar a otros.
No solo le encanta contar a otros, sino otros preguntan, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué has cambiado? Algo diferente hay en tu vida. Hermanos, qué lindo cuando amigos o familiares que no conocen al Señor te hacen esa pregunta, ¿no es cierto? Qué lindo que te hagan esa pregunta. Oye, hermano, oye, tío, sobre lo que sea. ¿Qué tienes en tu vida? ¿Andas siempre feliz y alegre y antes no eras así? Algo ha pasado en tu vida. A ver, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Qué lindo, ¿no? Poder compartir al Señor. Y este hombre compartió. Y mucha gente se convirtió. Para concluir, ¿qué pasó con Felipe al final? Versículo 40 nos indica, Felipe se encontró en Azoto. Ahora, Azoto queda cerca a la costa, más al norte de donde él estaba. Así que él desaparece del lado del etíope y aparece en otro lugar, en Azoto. Y qué lindo, Felipe no se pone nervioso, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hizo Felipe? Pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Mi curiosidad me lleva a preguntar, ¿y por qué no volvió a Samaria? ¿Por qué no volvió a Samaria? Había dejado Samaria para hablar con este etíope. Lo más normal hubiera sido volver a Samaria. ¿Por qué no volvió a Samaria? Pues la Biblia no dice, pero supongo que es porque el Espíritu Santo no lo llevó a Samaria. Si Dios hubiera querido que él vuelva a Samaria, se supone que el Espíritu Santo lo arrebata y lo lleva a Samaria. Pero no lo llevó a Samaria, lo llevó a Azoto. Así que Felipe, que tiene cierta inteligencia espiritual, se da cuenta, Dios querrá que yo evangelice aquí en Azoto. Samaria ya fue, ahora estoy en Azoto. Y predica en Azoto y la siguiente ciudad, y la siguiente ciudad, y la siguiente ciudad, hasta que llega a Cesarea. Tremendo ministerio, ¿no es cierto? Apostólico, evangelístico, qué tremenda obra hizo Felipe. Saben, hermanos, en Felipe se cumple un dicho del Señor Jesús que es muy importante. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo una vez? A ver si pueden terminar la frase. Aquel que es fiel en poco, ¿cómo termina? Aquel que es fiel en lo poco, se le dará más, ¿no es cierto? Eso se cumple en Felipe, ¿no es cierto? ¿Cómo empezó Felipe? En Hechos 6. En Hechos 6, ¿qué estaba haciendo Felipe en Hechos 6? Sirviendo comida a las viudas de la iglesia. Un trabajo muy sencillo, ¿no es cierto? Un trabajo muy sencillo. Diríamos, cualquier persona lo puede hacer. Servir a las mesas, cualquiera lo puede hacer. Felipe lo hizo bien. Felipe fue fiel en servir a las mesas. Y Dios le dio más para hacer. Anda a Samaria. En Samaria fue fiel. Dios le dio más. Anda, habla con el etíope ahora. Y Felipe, maravillado, ¿no es cierto? Qué tremenda cosa Dios me está permitiendo hacer. Desaparece del lado del etíope, aparece en Asdod y sigue predicando. Este hombre está disfrutando la vida cristiana, ¿no es cierto? Disfrutando la vida cristiana. Dios le ha dado más y más y más. Porque ha sido fiel, ha sido obediente. No se ha puesto a pelear con Dios. Ha respondido el Espíritu Santo. Y este hombre tiene una tremenda vida. Un ejemplo para nosotros. Hay una sola referencia a Felipe en los hechos después. Miren dónde reaparece por última vez en el libro de los Hechos. Capítulo 21, los versículos 8 y 9. Miren este detalle interesante que Lucas nos da, el Espíritu Santo guiándole. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea.
y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el que era uno de los siete diáconos, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué está diciendo todo eso? Está diciendo lo siguiente. En Hechos 8:40, Felipe iba evangelizando hasta llegar a Cesarea. Y parece que en Cesarea se quedó. ¿Por qué se quedó? Parece que se quedó porque se casó. Porque pareciera que era soltero hasta este momento. Estaba yendo a Samaria, de Samaria desaparece y va al desierto, del desierto va por la costa. No parece un hombre casado, ¿no es cierto? Parece un soltero haciendo la obra del Señor. Y llega a Cesarea y se casa. Y queda en Cesarea. Al parecer se casa. Y Dios le bendice con 4 hijas. 4 hijas profetizas. Para cualquier padre un deleite, ¿no es cierto? ¿Qué padre no quisiera tener 4 hijas profetizas? Tremendo ministerio en la iglesia. ¿Ven cómo Dios bendijo a este hombre? Porque fue fiel en lo poco y Dios le bendijo. Y para terminar, porque ¿cómo sabe Lucas todo esto? ¿Cómo sabe Lucas lo que pasó con Felipe y el viaje a hablar con el eunuco? ¿Y cómo sabe Lucas todo eso? Bueno, está aquí en Lucas 21, el versículo 8. Hay que estudiar con cuidado la Biblia, hermanos, y entender lo que podemos aprender de la Biblia. ¿Qué dice el versículo 8? Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos. No dice, y los que con él estaban. ¿Cuál es la diferencia entre decir, y los que con él estaban, y lo que con él estábamos? Estaban implica que varias personas, menos el que está hablando, está ahí. Enseguida que dices estábamos, está incluido. Así que Lucas llegó a la casa de Felipe. Y yo me imagino que durante ese tiempo conversando, Lucas se habrá enterado, Felipe había sido uno de los diáconos. Ay, Lucas quiere saber detalles para escribir este libro. Y luego alguien por ahí le comenta de la conversión en Samaria. Y Lucas empieza a indagar. Y Lucas averigua todo esto para luego escribir el libro de los Hechos. Y cómo Dios permite estas aparentes coincidencias para que nosotros tengamos el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos y estas lecciones que podemos aprender esta mañana. Así que para terminar, ¿estamos obedeciendo la palabra de Dios? Segunda pregunta, ¿estamos entendiendo el mensaje del Evangelio? ¿Estamos ayudando a otros a entender el mensaje del Evangelio? Tercera pregunta, ¿tengo en mi vida las evidencias de una verdadera conversión? Aquí tenemos 2 eunucos, ¿no es cierto? Tenemos 2 etíopes. En primer lugar tenemos aquel etíope que volvía de Jerusalén habiendo adorado a Dios, pero no entendía. Y luego otro etíope que entiende el Evangelio y su vida totalmente transformada. Esta mañana, todos nosotros somos uno u otro de ese etíope. Podemos estar aquí y adorar al Señor y volver a nuestros hogares y nuestras vidas no cambian para nada. O podemos estar aquí, escuchar la palabra de Dios, experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones y salimos de esta iglesia
totalmente transformados. Hay que pedir a Dios que Él haga algo en nuestros corazones para cambiarnos. Etiopía necesitaba el Evangelio y Dios salvó un hombre para bendecir a Etiopía. El Perú necesita el Evangelio. Y tú podrías ser una persona transformadora para el Perú si tan solo escuchas a Dios hablar en tu corazón, experimentas un profundo cambio y a partir de ahí serás un agente de cambio que el Perú tanto necesita. Vamos a orar. Padre amado, gracias por ese tiempo de meditar en tu palabra. Qué lindo, Señor, tomar un libro escrito hace 2000 años y se vuelve tan pertinente, tan actualizado, tantas lecciones para aprender. Y Padre, pido que tú nos ayudes a ir más allá de simplemente participar en cultos de adoración, a ser hombres y mujeres que entendemos profundamente las Escrituras, experimentamos un tremendo cambio en nuestro interior y a partir de ese momento estamos listos para servirte y ser personas de bien para nuestro país. Padre, usa tu palabra, aplícala a nuestros corazones, te pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que tengamos una buena semana.